Tiene la palabra el doctor Hernán Penagos bajo ese nuevo parámetro. Gracias, presidente. Yo entonces voy a hacer 2 o 3 reflexiones, señora canciller, aquí, que yo creo que deben ser relevantes para pensar en el futuro de lo que aquí se vino a dar. Y simplemente hago, digamos, una referencia general en el sentido de que lo que sí estamos todos claros, eso no es necesidad de repetirlo, es que nadie actuó aquí de mala fe, es decir, ni quienes estuvieron en su cargo en los últimos 50 años, ni los abogados que ejercieron la defensa, nadie, eso pues no de ninguna manera lo vamos a interpretar así, pero lo que sí creo, y aquí de alguna manera acompañando el planteamiento de Jack, es que aquí sí hay que hacer control político al tema, aquí sí hay que mirar a dónde fueron los errores, cuáles fueron las estrategias, de qué manera se dieron, pues más que para cuestionar a alguien, doctor Zuluaga, pues simplemente para no volver a repetir errores que de pronto se han cometido. Esa tarea hay que hacerla y esta comisión segunda tiene que hacerla con profundidad en el momento que sea. Antes de esta decisión fuimos muy prudentes de no hablar de este tema, de acompañar a la canciller en su oficina, de tocarlas de alguna manera las apreciaciones que teníamos respecto del procedimiento y de la forma en que se ha enfrentado el proceso, pero obviamente entendiendo que hay que ser muy cuidadosos en términos de política internacional. Pero hoy, claro que hay que hacer una especie de reflexión frente a cómo se adelantaron las cosas. Y simplemente voy a hacer, digamos, 2 o 3 apreciaciones que me parecen relevantes. Lo primero es que Colombia quedó con dificultades desde 1948, cuando se firmó el Pacto de Bogotá. Uno de los pocos países que no presentó reserva alguna al pacto fue Colombia. Y ahí, como no se presentó ninguna reserva al pacto, pues simplemente Colombia se suscribió todos los artículos del Pacto de Bogotá y desde ahí arrancamos con dificultades. Si ustedes miran, Nicaragua presentó reserva, Estados Unidos presentó reserva, muchos países latinoamericanos presentaron reserva y en el caso de nosotros ya lo que teníamos que haber hecho, y qué importa, pues habrá que decirlo, era simplemente decir que todos aquellos actos anteriores a 1932, doctor Teléfono, pues que no se iban a acoger a través de ese Pacto de Bogotá y que no iban a ser de competencia de la Corte Internacional de Justicia. Ahí se cometió, digamos, la primera situación negativa para Colombia. Y eso lo traigo a colación porque nosotros aquí semanalmente estamos firmando, señor presidente, tratados internacionales y lo hacemos de alguna manera a veces hasta ligera y el gobierno también lo hace en ese esquema de globalización que hoy tiene el planeta, pero miren que a veces el no juicio en la revisión de esos documentos nos lleva a dificultades bastante complejas. En 1980, Nicaragua declaró de manera unilateral la nulidad de ese pacto y Colombia lo que debió haber hecho era haber demandado esa declaratoria de nulidad de Nicaragua. Tampoco lo hizo el gobierno colombiano. De pronto no se tenía el suficiente conocimiento, pero ahí hubo otro error bastante relevante. En 2001, diciembre 5 del 2001, un día antes del momento en que se presentó la demanda ante la Corte de La Haya, Colombia manda un escrito simple, un escrito, yo digo que hasta ingenuo a la Corte de La Haya diciendo que se retira del Pacto de Bogotá, olvidando que el artículo 56 del Pacto de Bogotá decía que si un Estado se quería retirar de ese pacto tenía que decirlo con 12 meses de anticipación. Y desde el 99, estoy hablando de diciembre 5 del 2001, desde el 99 Nicaragua estaba anunciándole a Colombia una demanda ante La Haya, es decir, tuvo más de 12 meses del gobierno colombiano para decirle a La Haya que se retiraba y que iba a hacer ejercicio de la cláusula de retiro. No lo hizo. Entonces uno ve una serie de circunstancias que claro que hay que hacer un juicio histórico de esto, claro que hay que hacerlo. En el 2007 se resuelven las excepciones previas, tema que tocamos en una charla en días pasados, se resuelve la excepción previa de falta de jurisdicción y en ese día, doctor Oscar, temas que no nos han contado el gobierno. Esa fecha, no solamente se niega la falta de competencia de la Corte, sino que la Corte de una vez dijo que el límite de Colombia no era el mediano 82, así que ya casi que sabíamos. Por eso el día que tuvimos la charla con la canciller en su oficina y con el doctor Londoño, yo fui tan enfático en hablar de las excepciones previas, porque cuando usted ve ese auto de las excepciones previas, ahí se entera que no solamente la Corte dijo que tenía competencia para eso, sino que dijo que el meridiano 82 no era el límite y abrió la puerta para una decisión de fondo. Tengo documentos acá de teóricos colombianos del año 2005, del año 2006, del año 2007, donde se señala
que la estrategia de Colombia no era la más eficiente. Esa falta de jurisdicción, insisto, fue un hecho bastante complejo. No es que ahí nos hayan entregado a San Andrés y nos lo hayan reconocido, no, ahí lo que nos dijeron fue que simplemente el Meridiano 82 no era el límite que nosotros reclamábamos y que se podía revisar. Simplemente termino con esto, porque aquí tengo muchos elementos para referenciar, pero como aquí lo que trata es de construir, mire, señora Canciller, yo la invito a que le haga una reflexión. Aquí me encontré un libro de un señor Henry Rivers bastante interesante frente al tema de los límites de Colombia, y en ese libro hace referencia a un tratado que usted conoce muy bien, que firmó Estados Unidos con Colombia, el Tratado Vázquez-Saccio. En ese tratado Estados Unidos le reconoce a Colombia soberanía sobre los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla. En ese tratado, doctor Oscar, ahí puede haber una luz para defender los derechos de Colombia, muy a pesar de la decisión que acaba de tomar La Haya. El Tratado Vázquez-Saccio, Estados Unidos le reconoce a Colombia soberanía sobre esos cayos. Pero además de eso, quiero recordarle, señora Canciller, que Estados Unidos hizo cláusula de reserva sobre el Pacto de Bogotá. ¿Qué quiero decir con esto? Si Estados Unidos tiene reserva sobre el Pacto de Bogotá, pero después firmó un tratado con Colombia en el que están involucrados ese mar y esas tierras, pues ahí puede haber un elemento importante para que Colombia estudie a ver hasta dónde esa sentencia de La Haya puede invalidar, no el tratado que tiene Guerra Bárcenas, Colombia, Nicaragua, sino otro que tiene Colombia, el que acabo de referenciar, con los Estados Unidos, y ahí puede haber una luz bastante relevante porque Estados Unidos tiene reserva frente al tratado de La Haya. Lo que quiero significar para terminar, que pesar no poder hablar a fondo de una teoría que tengo, pero mire, lo que quiero significar es, aquí no se puede correr, señora Canciller. Colombia ha tenido, respeto de la comunidad internacional porque ha sido cumplidor de sus pactos, pero aquí no podemos correr, aquí hay que andar con juicio, hay que buscar herramientas, porque yo no creo, honorables congresistas, que el año entrante, o dentro de 2 si ustedes están aquí, nos llegue un tratado para convalidar y referenciar las nuevas delimitación de Colombia, y entonces en el Congreso lo vamos a aprobar así de buenas a primeras. En lo personal me daría muy duro quedar en la historia de este país como un congresista que aprobó un tratado con un nuevo límite de Colombia perdiendo territorio. Yo los invito simplemente, Canciller, a que esto lo mire con todo el detalle y con todo el juicio. Los cumplimientos de las sentencias de La Haya, algunas han demorado más de 50 años, otras han pasado de 10 y de 15 ya, y aquí lo que hay que mirar es cuáles herramientas tenemos, porque aquí los límites con Honduras también están, digamos, de alguna manera hoy en un momento sui generis. Revisemos eso con juicio, mirémoslo con calma, pero acudamos a otros mecanismos internacionales que tenemos, señora Canciller. Cuando tenga una oportunidad, con un poco de precisión, le quiero contar una teoría que tengo frente a ese tema, pero... En la plenaria lo hace, doctor Penagos, porque ya lleva pues más de los 10 minutos, incluye que cada uno de nosotros, entonces le pido ya... Listo, para gracias. que